Bienvenidos a un nuevo programa de Casa de Familia. Hoy vamos a hablar del amor de madre. Es el programa que vamos a dedicar justamente al rol de mamá. Pero ahora nos vamos a ir al consultorio con José María. Recordá que podés enviarnos tus consultas a través de los datos de contacto que aparecen aquí en pantalla. Nos vamos con José María. Muchísimas gracias, Ana. Efectivamente estamos en este primer consultorio familiar de la segunda temporada. Y la idea es poder ahí responder algunas preguntas que hacen los papás sobre situaciones concretas, intentando dar algunos tips para resolución de estos problemas. Obviamente que no son abarcativos ni tampoco son exclusivos, pueden servir para otros casos también. Y muchas veces estos casos no se dicen los nombres o no se dice la resolución, digamos, del problema, sí se dice, pero no se dice de quién es para reservar la identidad. Entonces, en la primera consulta es una mamá que tiene un hijo de 13 años, una del medio de 8 años y uno más chiquitito que acaba de nacer. Entonces quiere saber cómo hace con la de 8 años que está bastante descontrolada y no le hace mucho caso. A veces cuando hay tanta diferencia entre los hermanos, hace que los hijos sean tratados de un modo diverso. Entonces tenemos por lo general a los hijos del medio, tienen este tipo de situaciones donde los hijos mayores siempre son más responsables, más ordenados, más perfectos, entre comillas. Y en cambio con los del medio la atención por ahí es distinta. Cuando hay mucha diferencia de edad, por ahí se les dio demasiado a los hijos, sobre todo a esta del medio le tiene que haber dado demasiado. Y por ahí demasiada cuerda floja, le fueron soltando demasiado los límites y se fueron dando cuenta que ahora no pueden sujetarla. Entonces lo que hay que hacer es tratarla con muchísimo cariño, explicarle qué es lo que uno espera de él, de ella, cuáles son las acciones que uno está esperando y después de eso motivarla a que pueda hacer las cosas, sin perder la paciencia, sin perder los estribos, intentando hacer que ella misma encuentre cuál es su camino, pero intentando guiarla en esto, con muchísimo amor, muchísima confianza y mostrándole lo que vale. Y para eso necesitamos que aparezca el papá. El papá es importantísimo en este caso, que va a ser el que le va a dar esta valía personal y esta autoestima inicial. Así que los aliento a que prueben y que salgan adelante de esta situación que no es tan compleja y por ahí es una cuestión más de modo circunstancial que puede ser solucionada con un par de cositas. En cuanto al segundo caso, una mamá nos pregunta si sus hijos pueden ver dibujitos o pueden usar la tablet. Vimos también en el programa anterior que es importante tener como criterio o como guía básica que los hijos pueden usar este tipo de tecnología dependiendo de la edad. Si tienen menos de 2 años no es conveniente. Si tienen entre 2 o 3 años y 6 años pueden usar alrededor de 2 horas. Eso es lo recomendable. En realidad si puede usar nada mejor, pero siempre y cuando tenga una vigilancia sobre ellos, se controle el tiempo, se favorezcan tiempos de ocio donde pueda jugar el niño donde tiene que jugar, o sea en la tierra, ensuciarse, armar cosas, usar la creatividad. Entendiendo y vigilando cuál es el contenido que tiene y no dejando de lado las relaciones, sobre todo las relaciones fraternas entre los hermanos y las relaciones con sus primos, con sus papás, con sus tíos. Entonces, teniendo eso en cuenta, puede usar, pero intentemos que use lo menos posible. De todos modos, ver dibujitos no pasa nada, pero entender que hay que tener unos ciertos criterios. Esperemos que hayamos solucionado algunas o contestado algunas de estas dudas y no duden en mandar las que puedan o las que quieran. Intentaremos darle solución y si no podemos les recomendamos quién podrá hacerlo. Y ahora volvemos con Ana y enseguida vamos a continuar con este segundo programa de Casa de Familia que trata el tema del amor de madre. Muchas gracias, José María, allí en el consultorio y nos vamos a ir directo al testimonio de hoy. Vamos a escuchar a Lourdes, que nos va a contar su historia como mamá de Emma y Catalina y acompañada por su esposo, Lucas, contándonos toda la experiencia que ha sido justamente en su rol de madre. Estoy casada con Lucas hace casi 6 años. Tenemos 2 niñas,
Emma y Catalina. Emma tiene 4 años y Catalina 1 añito. Todos los estados, como mamá, como esposa, como hija, los disfruto, ¿sí? Al menos intento disfrutarlos y sentir la plenitud en todos. Pero bueno, por ahí la maternidad es algo que me llena, que me hace crecer muchísimo también, viendo en el aprender día a día, en cómo educar, el acordando con Lucas cómo educar a nuestras niñas, ponernos de acuerdo. Creo que a los dos nos enlentece y nos hace muy felices, pero sí, creo que la maternidad por ahí es lo que más me llena. Realmente sí, la maternidad es un antes y un después en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio con Lucas. Las 2 niñas las buscamos, las planificamos y llegaron a renovar nuestro amor, a reafirmarlo, a resignificarlo. Y bueno, un antes y un después en los 2 embarazos, en las 2 llegadas de Emma y Catalina, porque con la llegada de cada una tuvimos que por ahí replantearnos muchas cosas a nivel laboral, a nivel de pareja. Yo por ahí, o intentando ambos dedicar un poco más de tiempo a la casa y quizás dentro de las posibilidades lo laboral, si bien es sumamente importante para nosotros, pero poner siempre en primer lugar la familia y dedicarle el mayor tiempo que podemos. Es un sentimiento, un rol que cumplimos como mamás que me parece que es sumamente significativo, sumamente importante, donde no solo damos muchísimo amor, sino que también recibimos, aprendemos mucho más nosotros de nuestros hijos que lo que creemos que nosotros podemos enseñarles a ellos. Y sí, realmente la recomendaría, es una experiencia sumamente hermosa y que hay que asumir con mucha responsabilidad. Agradecemos a Lourdes por haber prestado su testimonio y estar aquí con nosotros en Casa de Familia. Creo que la palabra que define es amor de madre. Ese amor, ese sustrato de mamá, ese estar en una casa o en un hogar, se nota cuando está la mamá y cuando no está la mamá, ¿no? Exactamente. Y el poder ver que se dedica a sus hijos, que está con sus hijos, que está con su esposo, que está también incluso en su trabajo, ese amor de mamá es lo que marca la diferencia, ¿no? Y es lo que hace que la mamá valga lo que vale. Y por eso la mamá es tan importante. La presencia con los hijos, a pesar del resto de las tareas, y bueno, y el disfrute, ¿no? El disfrute de ser mamá. Así es. Bueno, y ese amor se manifiesta en muchas cosas, como veíamos también, ¿no? La mamá aporta ese amor afectivo, ese amor sensible por los hijos, ese amor en las comidas. Hoy por ahí las mamás no cocinan tanto, pero ese amor de las mamás que cocinan... La comida de mamá. La comida de mamá, ¿sí? La comida de mamá. De la mamá, que demuestran el cariño, el afecto, el amor, es a través de las comidas. O el amor más sensible que tienen las mujeres y sobre todo las mamás. Ese amor afectivo, ese abrazo, que por ahí los papás no lo damos o por ahí no lo vemos. Incluso a mí me pasa por ahí, gracias a Dios, mi mujer es un poco más sensible en eso y se da cuenta que por ahí tiene que abrazarla, a mi hija más grande por ahí tiene que abrazarla y a mí no se me ocurre, digamos, ¿no? Por ahí ese tipo de cosas que están en detalles y ven detalles que nosotros no vemos. Por eso esa complementariedad y ese amor de mamá es lo que manifiesta o marca el sentido de un hogar, de una casa. Así es. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa de este programa y a la vuelta seguimos con todo el tema de hoy, amor de madre.
Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Segundo bloque en Casa de Familia, hoy tratando amor de madre, aquí compartiéndolo con ustedes. José, vamos a tener aquí la palabra de una gran especialista en esta temática. Así es Patricia de Belliu y ella es experta en el tema de conciliación trabajo-familia y es un poco ese tema que le hemos pedido que nos cuente de qué se trata, porque hoy todas las mamás, la gran mayoría de las mamás, también tienen que trabajar. Así es un tema que a las mamás les preocupa, tener que por ahí dejar a los chicos para poder ir a trabajar. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Patricia de Belliu. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, también es directora del Centro de Conciliación Familia y Empresa del IAE. Así que bueno, vamos a escuchar lo que nos decía. El trabajo y la familia son los dos ámbitos de mayor desarrollo de cada persona y de hecho nos pasamos las mayores horas del día, ya sea trabajando, ya sea compartiendo con nuestros seres queridos. Inicialmente estos dos ámbitos se vieron como dos espacios contrapuestos. Esto es, y es verdad, que compiten trabajo y familia en tiempo, en recursos, en energía. Pero tenemos que trabajar en pos de la integración de estos dos ámbitos. ¿Por qué? Porque la persona es una en su integralidad y por eso tenemos que ver cómo desde el nivel personal, desde el nivel empresarial y también desde las políticas públicas de un país, ayudamos a las personas a integrar estos dos mundos, trabajo y familia. Esta realidad nos interpela a todos todo el tiempo, pero de manera particular y tal vez un poco más acuciante a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer siente más que el varón esto que llamamos la doble agenda, es decir, la agenda de su actividad laboral, cualquiera sea, y la agenda que la espera en casa con todas las responsabilidades y tareas que están alrededor de sacar adelante un hogar. La mujer ha sido el gran agente de cambio que ha traído este tema de la conciliación a la vida de las empresas y a partir de ella es que las empresas han empezado a ofrecer prácticas, beneficios, políticas que acompañan las demandas de conciliación trabajo-familia de los empleados. Pero lo bueno de haber llevado este tema a las empresas es que este tema no solo es de las mujeres, sino que también es un tema que involucra e interpela a los varones. Y las nuevas generaciones, ya compuestas por varones y mujeres, que en muchos casos han sido criados por papás y mamás en los cuales los dos salían a trabajar fuera de casa, ya lo tienen mucho más claro y ya también están aportando a la empresa esta nueva dinámica. Tenemos por delante un gran desafío, conseguir en la vida de cada uno de nosotros conciliar, integrar estos dos ámbitos, el trabajo y la familia, sabiendo que la primera motivación por la cual la gente sale a trabajar en nuestro país es precisamente por sus familias y sabiendo también que al final del día a cada uno de nosotros nos espera una familia, nos esperan esos seres queridos por los cuales hemos salido a trabajar temprano. Tenemos, decía, este desafío en nuestras manos. Ojalá que
reflexionar sobre esta realidad nos lleve a tener claro primero nuestras prioridades, también a gestionar bien nuestro tiempo para poder integrar estos dos mundos y también facilitar, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, a las personas que están a nuestro alrededor para que este desafío sea una realidad para todos. Agradecemos a Patricia la intervención, que de más está decir que fue espectacular. Por lo menos a mí me parece muy interesante el poder darse cuenta que somos complementarios, varones y mujeres, incluso en el trabajo. Y después destaco ese tema de la doble agenda en la mujer o el manejo del tiempo, también para la casa y el trabajo, que son cosas que inevitablemente van a afectar a una mamá. Y en primer lugar, un mensaje, digamos, esperanzador para las mamás, justamente como decíamos antes de presentarla a Patricia, que por ahí les cuesta dejar a los niños para ir a trabajar, les cuesta justamente conciliar esa agenda entre el trabajo y la maternidad. Bueno, un mensaje de esperanza de que se puede totalmente. Organizadamente, ¿no? Incluso ver también que hay empresas que están teniendo como políticas este tipo de cuestiones que son interesantes también, ¿no? O cómo contemplan el tema de la lactancia, o cómo contemplan otro montón de cuestiones que son propias de la mujer. A mí me parece que, de todas maneras, esta doble agenda que tiene la mujer le cuesta muchísimo, porque la mujer no puede separar lo que es ella o su familia y lo que es su trabajo. Entonces muchas veces si no tiene la suficiente madurez o no lo ha trabajado tanto, por ahí le cuesta separar los problemas. Y entonces termina llevando problemas de la casa a la empresa y problemas de la empresa a la casa. Y cuando empieza a no delimitarse o no poner prioridades en lo que quiere, muchas veces hace mucho daño en los dos lados, ¿no? Y muchas veces eso se ve. Y otra cosa que también le influye a la mujer, yo como marcando notas que pueden llegar a ser negativas, ¿no? Es las mujeres por ahí necesitan o quieren agradar, pero por una cuestión de propia naturaleza. Incluso también tienen como defecto por ahí el orgullo de querer ser más. Que no está mal, digamos, ¿no? Pero el querer dominar. Y eso muchas veces en los trabajos hace que adquieran mucha más cantidad de estrés de la que podrían llegar a tener. Y en la casa pasa lo mismo. Entonces eso después lo lleva. Entonces, ¿cómo hacer para que en la casa realmente sea mamá y no sea gerente? Y en la empresa sea gerente y no sea mamá. Entonces, ¿cómo poder incluso hasta manejar el tema de la autoridad dentro de la empresa? ¿Cómo manejar la autoridad dentro de la casa? ¿Cómo manejar los límites en la empresa y los límites en la casa? Y lograr esa conciliación, que no es nada fácil, obviamente, pero que se puede y que hace que la mujer, en cierto modo, pueda expresar toda esa potencialidad que tiene y que hace que el mundo sea más rico, que el mundo tenga más colores. Muy explícito lo que acabas de decir respecto de los roles. Ser mamá en la casa y ser gerente en el trabajo, y no al revés, que suele suceder, suele cruzarse. Tenemos líderes muy madres, digamos, y madres también muy gerentes, muy CEO. Que no quiere decir que vaya en contra del instinto maternal. Las mujeres tienen ese instinto de protección, o sea, cuidan. Y entonces, por ahí, teniendo un cargo de una alta gerencia, también por ahí deberían sacar ese rol materno de poder cuidar, de poder custodiar, de poder proteger. Y eso es propio de la mamá. El tema es cuando se olvidan de que la mujer es madre, claro, y tiene que ser madre. Y la expresión natural de ese amor es la maternidad. Entonces, cuando se olvida y niega su maternidad, es cuando empiezan los problemas. De hecho, la gran mayoría de las mujeres que atentan contra su maternidad, después tienen un montón de problemas, hasta incluso psicológicos, psiquiátricos, etcétera, ¿no? Porque van en contra de ese mandato que tienen, ese imperativo procreativo que es la maternidad, y esa maternidad rodeada de amor. Bien. Bueno, agradecemos a Patricia que haya estado con nosotros hoy compartiendo todo lo que estuvimos comentando, ¿sí? Escuchándola a ella justamente. Y nos vamos a ir a la segunda pausa en Casa de Familia para poder luego seguir desarrollando Amor de Madre.
educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. Último bloque de Casa de Familia. Recordá que podés contactarte con nosotros. Allí en la pantalla tenés todos nuestros datos de contacto. También seguinos en Facebook, porque allí vas a poder ver los videos de los programas y todo el material que compartimos. Y no dudes en consultarnos y hacernos llegar tus preguntas para que podamos contestarte aquí dentro del programa. José, seguimos con el rol de mamá, el amor de madre. El amor de madre, que es una cosa que a todos nos llama la atención. Y también veíamos un poco en el bloque anterior el tema de ese instinto de protección que tiene la mamá. Un poco la mamá es la que identifica enemigos. Y a veces eso es muy bueno, porque tiene ese instinto de protección que lo tiene de modo natural. Y vos te reís porque es probable que cuando caigas con algún novio empiece a decir, no, este chico no me gusta. El instinto de madre, dicen ellas. Obviamente. Instinto de madre y no se discute, ¿eh? Es que es así, a ver, y eso también es parte del instinto femenino, ¿no? Pero esa identificación de enemigos también hace que vean eso sobre sus hijos y puedan ir identificando cuáles son los enemigos que puedan hacer que sus hijos no crezcan como tienen que crecer. Entonces muchas veces amistades, no me gusta este amigo, no me gusta tal compañía, o mejor no salgas con este chico, y ese tipo de cosas hace que nos protejan de algún modo. El tema es que esta protección puede pasar al otro extremo, y que sea demasiada protección. Entonces pasamos al ámbito de la sobreprotección, que ya sería un defecto, de hacer que la mamá esté en absolutamente todos los detalles. Y que el chiquito no pueda hacer esto, no puede hacer lo otro, porque la mamá está siempre tratando de mantener una burbuja, ¿no? O que no aprenda a hacerlo por sí solo, sino que lo haga siempre con su mamá, digamos. Bueno, y eso también es una cosa que pasa, ¿no? Las mamás que no dejan que crezcan los hijos. Por eso también es importante la figura del papá, que es el que va a intervenir y va a separar a la mamá del hijo. Pero en última instancia, los papás, que siempre estamos convencidos que somos los que protegemos a la familia, en cierto modo sí, protegemos a la familia de modo íntegro, es la mamá la que protege la dignidad de cada uno de sus hijos. Y protege la dignidad de la persona, protege a la persona íntegra. Y está custodiando su inteligencia, su voluntad, su afectividad, para que llegue a un desarrollo pleno de sí mismo y que saque lo mejor que tiene. Por eso la mamá también tiene esa potencialidad de la afectividad o de la autoestima de los hijos. Por eso la mamá es la única que me reconoce como soy. También he visto mamás en la cárcel yendo a visitar a sus hijos, o yendo a visitar a sus hijos que están enfermos, o conozco, por ejemplo, una mamá que tiene hace 40 años a una hija postrada, y la atiende con el mismo cariño y con la misma ternura que lo haría si tuviese 2 años, y lo hace todos los días. ¿Y por qué? Porque lo cuida, la protege. Es ese vos valés por lo que sos. Sí. Y en su espiritualidad, porque vamos a decir que la mamá también es dispensadora de gracia. Así es dispensadora de gracia. Y no solamente en la gracia sobrenatural, sino también en la gracia natural. Es la madre la que hace que, a ver, para que entendamos más o menos, la mamá es el reflejo de la personalidad de los hijos. O sea, los hijos van a ser como es su madre, como es la personalidad de su madre. Entonces, si su madre es neurótica, sus hijos van a ser inseguros. Y es así, digamos, ¿no? Entonces, la mamá es la que va moldeando la personalidad día a día de modo artesanal. Y eso también es un poco ser dispensadora de gracia. O sea, lograr la gracia natural para que sea asiento de esa gracia sobrenatural. La madre es la que enseña a rezar a los chicos, la que enseña las primeras oraciones de memoria. Conocí un señor que vivía en la calle, era alcohólico, y él decía que lo único que rezaba era el bendita sea tu pureza. Él decía el bendito. ¿Y quién se lo había enseñado? Su mamá. Y él era un hombre grande, que tenía casi 80 años, y él solamente sabía eso, no sabía más que eso. Es la madre la que enseña las primeras oraciones, las primeras devociones. Es la madre la que lleva al niño a que se enamore de las realidades celestes, ¿sí? de Dios, porque en el fondo
es una madre y lo que quiere es lo mejor para sus hijos, ¿no? Y por eso también es dispensadora de gracia. Bueno, y también un poco relacionando con lo que hablábamos hace un rato respecto de esta doble agenda que una mamá tiene que tener. Muchas veces las mamás se agobian, digamos, pensando cómo proteger, como decías recién, más y más a sus hijos. Y las mamás de antes, yo diría nuestras abuelas, estaban más orientadas a esto de el ángel de la guarda. Y entonces era el ángel de la guarda que nos protegía de cuando estábamos jugando en la vereda, cuando estábamos jugando con los hermanos, con los primos, y ahora es como, bueno, por ahí un poco olvidado esa parte. Siempre llevándolo, digamos, a la cuestión espiritual, digamos. Bueno, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero sí, existe un naturalismo, digamos, hoy, ¿no? Donde todo es por fuerzas humanas. Y esa doble agenda también marca un poco lo que la mamá tiene que ser a futuro, porque la mamá también, y esto me parece que es como para redondear todo, es el nexo afectivo de la casa. Y la mamá es la que une la casa, y es la que hace que esa casa no sea una casa, sino que sea un hogar. Y entonces ese nexo, yo creo que afectivo, es lo que hace que todo cobre sentido, que la casa ya no es la misma casa, que yo no sea yo, sino que sea un hijo. Que las realidades espirituales tengan un sentido concreto y que se palpen día a día. Y esto, la madre también puede caer en otro defecto, que es el egoísmo, de buscarse a sí mismo, de confundir sus amores, de buscar primero su amor a sí misma y no a los demás. Porque la mamá tiene una característica clave: necesita ser amada. La mujer necesita ser amada, la mamá necesita ser amada. Y eso es importantísimo, necesita que los hijos la amen. Y por eso da ese amor que tiene, es un amor de donación, un amor oblativo. Y por eso cuando tiene esta doble agenda, si no logra congeniarla bien, hace que en la casa falte su nexo afectivo, su donación amorosa, su autovalía, hacer que los hijos valgan por lo que son, hace que falte ese condimento, ese olor de mamá que existe en la casa. Condimentos, lo has dicho. Bien, José, vamos a también, para cerrar, dar algunos consejos a las mamás que nos están escuchando y están compartiendo con nosotros, y a todos allí en el seno del hogar que comparten Casa de Familia a través de la pantalla. Bien, como primer punto me parece que lo más importante sería primero asumir la maternidad y reconocer que la maternidad tiene un sentido de eternidad y que el amor de la mujer se expresa por medio de la maternidad. Y es eso lo que va a marcar el sentido de la mujer, de la felicidad de la mujer. Y la maternidad no solamente biológica, sino también espiritual. El hecho de, bueno, es soltera, no está casada, no importa, puede ser madre igual, pero madre en sentido espiritual. Tienen que engendrar hijos de modo espiritual. Y eso es lo que le da la plenitud a la mujer. En segundo lugar, tendrá que aprender a distinguir cuáles son sus amores y a no confundirlos. En primer lugar tiene que estar su esposo, en segundo lugar tiene que estar sus hijos. Y acá entra el tercer punto, es la doble agenda, la conciliación familia-trabajo. ¿Cómo hacer para que estas dos cosas engarcen? Para eso necesitamos prioridades. Y para eso necesita confiar en su esposo, que tiene un poco más de objetividad y puede decir cuáles son las prioridades que convienen. ¿Es primero el trabajo y después la familia, o primero la familia y después el trabajo? ¿Qué va primero? Primero sus hijos y después su esposo. Entonces eso va haciendo que empiecen a orientar su actividad laboral y familiar. Y después, como último punto, me parece que es ese examen de conciencia de pensar si es una buena mamá, si está entregándose. O sea, si se reserva algo, quiere decir que no está dándose toda y no es la mamá que necesita ser. Necesita darse enteramente a sus hijos, aunque eso signifique sacrificio. Bien. Bueno, estamos cerrando este programa de hoy de Casa de Familia, rodeados así como de una sensación, bueno, de estar acordándonos de nuestras madres, por ejemplo, de Alejandra, tu esposa. Así es. Estrenando maternidad por tercera vez. Así es, estrenando maternidad por tercera vez. Bueno, muy bien. Así que bienvenida Dorotea Randle. ¿Dorotea? Gracias. Dorotea María. María Randle, muy bien. Le damos la bienvenida también acá en Casa de Familia, justo en el programa de hoy. Así es que esperamos que lo hayan disfrutado. Como siempre, recordarles que trabajamos ¿para qué? Para la familia, que es la institución más importante que tenemos y por la cual, sin duda, las madres serán madres y harán que los hijos sean más felices. Bien, nos encontramos en el próximo programa.